Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están mis queridos seguidores? Espero que estén súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que créanme va a ser un auténtico bombazo. Prepárense para lo inesperado porque tenemos una noticia, una bomba, un terremoto en el mundo de las telenovelas turcas. Una noticia que hará vibrar a todo el fandom. Hoy vamos a hablar, nada más y nada menos, que de una de las parejas más queridas, comentadas y analizadas del planeta telenovelero, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Eda y Serkan, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, vuelven a ser el centro de la atención. Vamos a sumergirnos en el chisme, en la farándula, en los rumores que han estado circulando últimamente, y sobre todo, en las pistas que nos ha dejado la mismísima Hande. Y como siempre, antes de que nos lancemos a desmenuzar esta jugosa noticia, déjenme recordarles algo: si son fans de Hande, de Kerem, de Love is in the Air, de las novelas turcas en general, o si simplemente les encanta el buen chisme, este es el canal correcto. Aquí encontrarán todos los chismes más jugosos, las actualizaciones más recientes, los análisis más detallados y, por supuesto, las opiniones más picantes sobre sus estrellas favoritas. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones. No se pueden perder ni un solo vídeo. Porque esto, mis amores, apenas comienza. Bueno, como ya les adelanté, el tema de hoy es una noticia inesperada, un bombazo que ha saltado a la luz y que involucra a Hande Erçel, nuestra queridísima Eda YLDZ, y a Kerem Bürsin, el mismísimo Serkan Bolat. ¿De qué se trata? Prepárense. Resulta que Hande, en una reciente entrevista o aparición pública, ha hecho unas declaraciones que han encendido las alarmas y han revivido las esperanzas de miles de fans alrededor del mundo. Ha hablado sobre Kerem, y créanme, no ha sido para criticarlo ni para echarle tierra encima. Todo lo contrario. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué está pasando realmente entre ellos? ¿Hay una posibilidad de reconciliación? Vamos a averiguarlo juntos. Prepárense para un viaje lleno de rumores, especulaciones, detalles, análisis y, por supuesto, mucha información. Pónganse cómodos porque esto promete. Para los que no estén muy familiarizados con el tema, permítanme hacer un breve resumen. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, y quizás todavía son, una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca. Su química en Love is in the Air era, sencillamente, innegable. Era como si la pantalla se incendiara cada vez que compartían escena. Los fans, con el corazón en un puño, suspiraban por verlos juntos en la vida real. Soñaban con que su amor de ficción se hiciera realidad. Y para alegría de muchos, ese sueño se cumplió. Después de meses de especulaciones, de rumores y de fotos tomadas por paparazzis, Hande y Kerem confirmaron su relación. Nos regalaron momentos románticos, fotos juntos, viajes, declaraciones de amor. Era un verdadero cuento de hadas. Un romance digno de una novela turca, valga la redundancia. Pero como suele suceder en Hollywood, en Turquía y en la vida misma, las cosas no siempre duran para siempre. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Y por supuesto los fans, que tanto habían soñado con ellos juntos, quedaron desolados, con el corazón partido. La noticia de la ruptura fue un golpe duro para el fandom. Muchos se negaban a creerlo, otros se resignaron, y algunos, los más soñadores, mantuvieron la esperanza de que el amor pudiera renacer. Y a pesar de la ruptura, el cariño por ambos actores y la curiosidad sobre su relación siempre ha permanecido. Las preguntas que se hacían eran constantes: ¿por qué terminaron? ¿Se siguen hablando? ¿Existe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿Son amigos? ¿Hay algo más? Y es precisamente aquí donde entra la noticia que Hande ha revelado recientemente, y que ha vuelto locos a todos. ¿Qué ha dicho Hande? ¿Qué pistas nos ha dejado? ¿Es una simple declaración de amistad, o hay algo más escondido entre líneas? Los detalles de esta revelación, como suele suceder en el mundo de la farándula, aún son un poco difusos. La información proviene de diferentes fuentes, algunas más confiables que otras. La prensa turca, como sabemos, a veces exagera, a veces malinterpreta la información y a veces crea un poco de drama donde no lo hay. Sin embargo, la noticia principal es clara y contundente: Hande, en una reciente entrevista
o en una aparición pública, ha hablado sobre Kerem. Y no ha sido para criticarlo. No ha sido para hablar mal de él ni para revelar secretos oscuros. Todo lo contrario. Según lo que se ha filtrado, Hande ha hablado con admiración y respeto sobre Kerem. Ha elogiado su profesionalismo, su talento actoral, su dedicación a su trabajo y su capacidad para conectar con el público. Ha destacado su calidad humana, su inteligencia y su compromiso con diversas causas sociales. También ha mencionado que a pesar de la ruptura, mantienen una relación cordial y respetuosa. Un aplauso para la madurez. Un aplauso para la civilización. Porque en el mundo de las celebridades, no siempre es fácil mantener una buena relación después de una separación. Y en este caso parece que Hande y Kerem han logrado mantener una relación basada en el respeto mutuo y la amistad. Pero aquí viene la parte más interesante, la parte que ha encendido la chispa de la esperanza en el corazón de muchos fans. Hande supuestamente ha dejado entrever que la puerta a una posible reconciliación no está completamente cerrada. Ajá. Ahí es donde la cosa se pone sabrosa. Según los rumores que provienen de diversas fuentes, Hande habría dicho algo así como, nunca se sabe lo que el futuro nos depara. O incluso habría utilizado frases como, el tiempo lo dirá, o nunca digas nunca. ¡Guau! Imagínense. Hande y Kerem juntos de nuevo. Eda y Serkan volviendo a la vida real. Los fans enloquecerían. Las redes sociales explotarían de emoción, los hashtags se multiplicarían y las noticias darían la vuelta al mundo. Sería un verdadero acontecimiento. Por supuesto, hay que tomar todo esto con cautela. Son solo rumores e interpretaciones, y las palabras de Hande pueden haber sido interpretadas de diferentes maneras. Quizás se trató de una simple expresión de cortesía, o de una respuesta diplomática ante una pregunta incómoda. O quizás, solo quizás, haya algo más. Pero definitivamente estas declaraciones han encendido la llama de la esperanza en el corazón de muchos fans, que sueñan con volver a ver a Hande y Kerem juntos, tanto en la vida real como en futuros proyectos profesionales. Ahora bien, ¿qué más sabemos sobre esto? ¿Qué otros factores podrían alimentar estos rumores? Además de las declaraciones de Hande, hay otros elementos que podrían ser relevantes. En primer lugar, hay que tener en cuenta que ambos actores, en diferentes ocasiones, han hablado sobre el cariño, el respeto y la admiración que se tienen. Han expresado respeto mutuo por su trabajo, y han reconocido la importancia que el otro tuvo en sus vidas. Han destacado la huella que dejaron en ellos la experiencia de trabajar juntos en Love is in the Air, y han reconocido la conexión especial que existía entre ellos. En segundo lugar, hay que considerar el contexto en el que se produjo la ruptura. A diferencia de otras parejas de celebridades, Hande y Kerem no protagonizaron un drama público, ni hubo peleas ni declaraciones negativas. Ambos mantuvieron un perfil bajo, y evitaron hacer declaraciones que pudieran dañar la imagen del otro. Esto, en mi opinión, es un signo de madurez, de respeto y de profesionalismo. Y también hace que la posibilidad de una reconciliación sea, aunque sea ligeramente, más probable. En tercer lugar, hay que tener en cuenta el contexto actual de ambos actores. ¿En qué punto se encuentran sus vidas sentimentales? ¿Están solteros? ¿Tienen nuevas parejas? ¿Están enfocados en sus carreras? En el caso de Hande, actualmente está enfocada en su carrera profesional, y está cosechando grandes éxitos. Se rumorea, y digo se rumorea porque no hay nada confirmado, que podría estar en una relación con un hombre de negocios turco. Sin embargo, no hay fotos comprometedoras, ni declaraciones oficiales, ni nada que confirme esta información. Por lo tanto, es solo un rumor más. Kerem, por su parte, ha estado trabajando en diferentes proyectos, y también se le ha relacionado con otras mujeres. Se ha especulado sobre posibles romances, pero hasta el momento, no ha oficializado ninguna relación. Parece estar disfrutando de su soltería y concentrado en su carrera. Sin embargo, como dice el dicho, el amor llega cuando menos lo esperas. Y aunque ambos estén enfocados en sus carreras, o tengan otras relaciones, eso no significa que no pueda surgir algo entre ellos en el futuro. El corazón es impredecible y el amor, a veces, encuentra caminos inesperados. En resumen, la noticia inesperada que Hande Erçel ha revelado sobre Kerem Bürsin es que, al parecer, mantiene una relación cordial y respetuosa con él, y que no descarta la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Repito, es solo un rumor.
Son especulaciones. Son interpretaciones. Pero el solo hecho de que Ande haya hablado en esos términos, y que ambos actores sigan mostrándose respeto y cariño, ha desatado la locura en las redes sociales. Los fans con el corazón latiendo a 1000 por hora han comenzado a soñar, a especular y a imaginar un futuro juntos para Ande y Kerem. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué debemos esperar? La verdad, amigos, es que no lo sabemos con certeza. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, especulando y disfrutando del drama. Lo que sí es seguro es que la historia de Ande y Kerem, tanto en la ficción como en la vida real, sigue siendo un tema de conversación muy relevante para los fans de las novelas turcas. Su historia, su química, su amor, siguen siendo una fuente de inspiración y de entretenimiento para millones de personas en todo el mundo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Ande y Kerem podrían volver a estar juntos? ¿Creen que es solo una ilusión, una esperanza vana? ¿O creen que hay una posibilidad real de reconciliación? ¿Les gustaría que volvieran a ser pareja? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Creen que Ande y Kerem podrían volver a trabajar juntos en algún proyecto profesional? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva serie o película? ¿O prefieren que cada uno siga su camino por separado? ¿Les gustaría que hiciera un vídeo analizando más a fondo la relación de Ande y Kerem? ¿O tal vez sobre sus proyectos actuales? ¿O sobre la evolución de sus carreras? Díganmelo. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y como siempre, recuerden que la información que les he compartido en este vídeo es en base a lo que ha salido en medios turcos, y siempre es bueno ser críticos y tomar todo con pinzas. El mundo de la farándula es un universo lleno de rumores, especulaciones y medias verdades. Es importante informarse bien, contrastar la información y no dejarse llevar por las emociones. Pero al mismo tiempo es importante disfrutar del drama, del chisme, y de la emoción que nos provocan nuestros actores favoritos. Porque al final del día las novelas turcas nos hacen soñar, nos hacen reír, nos hacen llorar y nos conectan con otras personas que comparten nuestros mismos gustos y pasiones. Así que amigos, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta pequeña dosis de chisme y farándula turca. Espero que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. Y por supuesto espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden dejar sus comentarios, dar me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Porque aquí, la farándula turca nunca se detiene. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta gran comunidad. Son lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que el chisme nos acompañe.